también claramente que dependiendo del conocimiento que tengamos sobre los principios bíblicos sobre el dinero, vamos a tomar decisiones. Lamentablemente, pues dentro de la iglesia cristiana nunca se ha hablado acerca de finanzas o del dinero. Y como se había creído de que esa parte no pertenecía a las cosas espirituales, hemos tomado como modelo cómo piensa el mundo concerniente al dinero y cuáles son las consecuencias. Pues lo que vemos el día de hoy. A veces matrimonios divididos, separados justamente por causa del dinero. Gastos innecesarios, pensando que es la decisión correcta, justamente por desconocer lo que la palabra de Dios dice sobre el dinero y sobre la posesión. De la manera de cómo nosotros usamos el dinero y de cómo, escuche bien, gastamos el dinero, va a revelar cómo está nuestro corazón, qué principios tenemos o qué creencias tenemos concerniente al dinero. Aunque pueda sonar algo de repente para algunos descabellado esto, pero de la manera de cómo nosotros gastamos el dinero y el uso que le damos va a revelar cómo está nuestro corazón. No solamente delante de Dios, sino también el conocimiento que también nosotros tengamos sobre el dinero. Jesús, dentro de todos los temas que la Biblia nos habla de lo que Él habló y enseñó, otro de los puntos muy importantes también Él habló mucho del dinero. ¿Por qué? Porque justamente, como le decía hace un momento, el ser humano tiende a veces a inclinarse a veces al dinero más que a Dios. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el dinero nos suple nuestras necesidades y a veces llega un extremo a veces donde la persona cree que con el dinero pues ya lo ha logrado todo, que con el dinero puede comprarlo todo, que con el dinero pues puede llegar a un estatus totalmente más que cualquier persona, puede comprar puestos de autoridad, como lamentablemente pues, en estos tiempos vemos. O sea, hasta a veces llega uno a pensar de que ya no necesite de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el dinero, que a veces cuando llega uno pues, a pensar de esta manera, de que es quien nos va a dar todo, llega a ocupar el lugar de Dios. Jesús sabía, y hay que reconocer que en nuestra vida como cristianos el dinero siempre está compitiendo con Dios. Es una realidad que lamentablemente pues, ocurre en este siglo XXI con mayor claridad. Se puede ver claramente eso. Y habíamos dicho también claramente que el dinero en sí no es malo. ¿Quién no quisiera pues, ser una persona próspera y tener muchas posesiones? Pues es algo normal, porque también es el deseo de Dios también, y la Biblia nos habla de hombres, como Job, como Abraham, que fueron personas muy prósperas en el aspecto económico. Así que desear ser una persona próspera no es malo, pero también ahí en la otra parte de cómo nosotros, una vez prosperados, cómo usamos el dinero, con qué fin lo usamos, para qué. Habíamos dicho también claramente de que Dios ha dado responsabilidades al ser humano.
O sea, acá vamos a hablar todo lo que es dinero, ¿eh? Todo lo que es dinero vamos nosotros a hablar. Una de las cosas importantes que tenemos que saber es que Dios tiene, Dios tiene responsabilidades que Él va a cumplir y que también Él desea que nosotros también conozcamos concerniente al dinero y a las posesiones. Y habíamos dicho claramente con el primer punto de que la Biblia dice claramente de que Dios es el dueño de todo. ¿Sabéis? Dentro de las responsabilidades de Dios y también del deseo que tiene que nosotros conozcamos. Escucha bien, Dios es el dueño de todo. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que vemos, nuestros ojos, Dios lo ha creado. Y eso tampoco no queda pues de lado también el ser humano, que también es parte también de la creación. Lo segundo también que habíamos dicho claramente es de que Dios tiene el control de todo. Mientras que como hijo de Dios nosotros nos mantengamos, escuchen bien, confiando y creyendo en Dios, Él va a cumplir su promesa. Una de las cosas que concerniente al dinero habla de que Él dice que va a suplir todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6. Y una de las cosas que Él siempre dice, no te afanes y no estés ansioso. No vivas preocupado, dice claramente. Porque dice claramente, y pone el ejemplo de los niños, de las aves, de cómo Él las sustenta. Y dice claramente, vosotros no sois más importantes que ellos, claro que sí. Pero no solamente la Biblia nos habla acerca de eso, sino también nos dice claramente que Él tiene pensamientos de bien. Amén. Él tiene pensamientos de bien para nosotros como hijos suyos. Y eso va a ser, hermanos, posible en nuestra vida cuando nosotros le creamos a Dios y cuando nosotros, hermanos, obedezcamos a Dios. Porque en eso también, hermanos, consiste el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Obedecemos, Dios también lo hace. Y justamente Mateo capítulo 5 justamente comienza, cuando Jesús comienza a enseñar con la palabra bienaventurada. Sabemos claramente que esa palabra significa bendecir, feliz, dichoso. ¿Amén? Y es importante, hermanos, recordar esto, de que el deseo de Dios siempre es bendecirnos. Y lo tercero que habíamos dicho claramente de que Dios, una vez más, promete suplir todas nuestras necesidades. Y ahora, entrando ya a la lección pues, de hoy, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Lo primero que Dios pide de nosotros, escuchen bien, estoy hablando aquí a hijos de Dios, Dios pide de nosotros fidelidad, número uno, que va acompañado también a que tenemos que tener siempre en nuestra mente la idea de que somos mayordomos, de que somos administradores, que Dios es el dueño y que Dios nos ha delegado una autoridad. No somos nosotros el propietario y el dueño de todo ello, solamente somos administradores, mayordomos, nada más. Y como mayordomos, Dios siempre va a pedir a nosotros fidelidad, de que el mayordomo sea fiel en lo que Dios
le ha dado y ha puesto en sus manos. ¿Qué es lo que significa la palabra mayordomía? Significa administrar las pertenencias de otro. Una vez más, mayordomía significa administrar las pertenencias de otro. Otro es el dueño y el mayordomo solamente ¿qué cosa? Lo administra, lo cuida, le da un uso correcto. En 1 Corintios 4:2, vamos acá también a tratar de hacerlo ameno, leyendo también textos bíblicos, cada uno de los que están aquí presentes. 1 Corintios 4:2, a ver. 4:2. Primera Corintios 4:2. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero ahora la pregunta es, ¿fiel en qué cosa? ¿En qué cosas Dios me pide que sea fiel? A veces, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque tratamos nosotros de ser fieles, escuchen bien, las cosas de Dios. O sea, en aquellas cosas que nosotros creemos que solamente le pertenece a Dios. Como por ejemplo, ¿no? El ofrenda, diezmo, la oración, a veces nuestra lectura de la Biblia, todas esas cosas. O sea, separamos nosotros las cosas espirituales y las cosas seculares, ¿no? Y decimos, no, las cosas espirituales, ahí Dios sí me pide fidelidad, pero en el otro, pues yo como quiero lo hago, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos fieles en todo, ¿ven? En esas cosas que nosotros aún de repente creemos o pensamos de que es secular. Y justamente en Mateo 25:21, Mateo 25:21, dice lo siguiente: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y también el mismo Mateo 25, del 26 al 28, donde habla claramente, ¿no?, de la parábola de los talentos, donde así como habló al siervo fiel, le dijo, ¿no?, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. También habló también al mayordomo infiel y le dijo claramente, siervo malo y negligente. Y dijo claramente, no, dice claramente la palabra que le quitó el talento y le dio a aquel que había sido fiel. Es por eso de la importancia que nosotros podamos entender de que Dios pide de nosotros fidelidad en nuestra mayordomía. No nos olvidemos, somos mayordomos, somos administradores. Y lo que Dios siempre va a demandar de nosotros que seamos fieles. Y les cuento algo.
justamente el día de la semana pasada, justamente cuando leía eso, y vamos a llegar a ese punto donde habla acerca también de la importancia de ser fiel en algo que quizás no es nuestro, pero que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, en aquello que no es nuestro en sí, en aquella responsabilidad que se nos ha encomendado, debemos de nosotros usarlo y darle el uso, el cuidado como si fuera nuestro. Porque esas cosas también cuentan para Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente cuando leí esto, te pongo sobre eso, como que a veces cuando uno, pues, a veces lee la Biblia, no sé si usted le habrá pasado, ¿no? Como que hay algo dentro de ti que te redarguye cuando de repente estás haciendo algo correcto o pensaba que de cómo estabas actuando era, para según tu criterio, era lo correcto. Pero a veces cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que quizás en esa actitud sobre aquello que no me pertenece, pero que me han dado profesionalmente, no eres fiel. Y dije, no estoy siendo fiel en esas cosas. Entonces, tengo que tratar de ser fiel en aquello que quizás hasta a veces que me han dado, hasta de repente me han alquilado o me han prestado, tengo que ser fiel. Pero vamos a ir posteriormente llego a ese punto, pero quise más o menos ponerlo como ejemplo de la importancia de que nosotros seamos fieles mayordomos. No solamente en aquello que nosotros llamamos espiritual, sino Dios pide de nosotros fidelidad en todo. ¿Amén? En todo pide Dios de nosotros fidelidad. Y esto va a ser muy importante no es importante que nosotros conozcamos sobre nuestras responsabilidades como mayordomos, porque detrás de la obediencia y el conocimiento que nosotros vamos a ir adquiriendo, vamos a darnos cuenta de que Dios siempre busca nuestro bien. No es que Dios está siempre poniéndote ley, norma, mira, no. Detrás de toda acción nuestra contenida en la palabra de Dios, siempre hay un bienestar de parte de Dios para nosotros. Pero lo bueno de todo esto es que si hemos sido nosotros siervos malos y negligentes, como la Biblia también dice claramente, tenemos la oportunidad nosotros de poder decirle a Dios que no hemos estado nosotros siendo siervos fieles como Él pide de nosotros. Y sabemos claramente que el 1 Juan dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, todavía nosotros, mira, en la bondad y en el amor de Dios, tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y Él, en su gracia, perdonarnos y restaurarnos y restaurar nuestra economía y restaurar nuestra mayordomía. Porque esto es lo que Dios siempre va a desear para cada uno de sus hijos y sus hijas. No nos olvidemos de que Dios es misericordioso. Seamos fieles con cualquier cosa que tengamos, aún las pequeñas cosas. No nos olvidemos Lucas 16:10, que dice lo siguiente: el que es fiel en muy poco,
también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Lo ven? Sabemos claramente que en el mundo en que vivimos, a veces nosotros separamos, ¿no? Esto es grande y esto es pequeño. Esto es abundante y esto es poco. ¿Lo ven? Y a veces, queramos o no queramos, a veces nosotros nos inclinamos por lo abundante, o por aquello, pues, o aquello, pues, lo mejor. Y a veces despreciamos lo poco, lo pequeño. Pero ¿cómo Dios ve estas cosas? ¿Lo ve de la manera como nosotros lo vemos? ¿Piensa de la manera como nosotros lo pensamos? Habíamos leído la semana pasada que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni mis caminos son mis caminos. Entonces, lo que a veces nosotros creemos que es poco, para Dios es mucho valor. O sea, para Dios todo es valioso, todo es necesario y todo es importante. ¿Ven? Aún la acción más pequeña, por ejemplo, ¿no? Hace un momento mi hermano Eduardo me invitó a un agua, me bendijo con agua. ¿Ven? Otros de repente, ¿no? Por acá puede decir, pues mira, algo poco o hasta básico. Pero ¿cómo cree que Dios ve esta acción? ¿Ven? Que a simple vista natural, humana, es de repente, ¿no? Pues, innecesaria hasta veces. Para Dios es muy valioso. Y por esta acción, nuestro hermano Eduardo va a ser recompensado por Dios, porque eso es lo que la Biblia dice claramente. Dice eso. Entonces, en estas cosas pequeñitas, amén, que a veces nosotros podemos creer que son necesarias, es ahí donde Dios quiere de nosotros fidelidad. Amén. En esas cosas pequeñas que nuestro pensamiento de repente no es de gran cosa. ¿Por qué? Porque dice claramente que si tú eres fiel en esas pequeñas cosas, Él te va a poner en lo mucho. ¿Amén? O sea, la manera de Dios de trabajar es de verte, ¿no? Si tú eres fiel en esas pequeñas cositas, ¿para qué? Para promoverte y decirte así, ¿no? Y decirte claramente, este hijo, esta hija mía, valora cada cosa. Merece que yo le confíe algo mío para que Él lo administre, para que Él lo lidere. O sea, Dios actúa así. En esas pequeñas cositas, esas cositas para Dios no pasan desapercibidamente, sino Dios las ve. Y está viendo si somos nosotros, escuchen bien, aptos para poder asumir algunas labores dentro de su reino. ¿Amén? ¿Por qué? Si aquí en el mundo en que vivimos sabemos claramente que alguien a veces cuando da una responsabilidad tiene que confiar, ¿no? Tiene que confiar para poder darle algo. O usted daría a una persona pues, que sabe que lo va a destruir, que lo va a dar mal uso. ¿Usted le daría? No le daría. ¿Ven? Y Dios es así, ¿ven? Dios primeramente nos prepara, Dios primeramente nos va observando si somos fieles en aquello que creemos que es poco, en aquello que quizás creemos de que no es tan importante para Dios. Dios ve esas pequeñas cositas y dependiendo de nuestra actitud, dependiendo de cada uno de nosotros,
de cómo es nuestra fidelidad, Dios nos va a conceder más responsabilidad. ¿Amén? Es la manera de Dios de actuar así. Y es muy importante que nosotros también comencemos a valorar esas pequeñas cosas. No todo lo que el mundo, escúcheme bien, dice o piense sobre esas cosas que para ellos le llaman un poco, en nuestra mente también debe ser de la misma manera. ¿Amén? Tenemos que ir poco a poco aprendiendo, escúcheme bien, a ver con los ojos de Dios, de cómo ve Dios las cosas. Y eso claramente sabemos que es un proceso que vamos a ir nosotros y estamos cada día aprendiendo. Las cosas pequeñas son siempre cosas pequeñas, eso no lo podemos discutir. Pero la fidelidad con cualquier cosa pequeña es algo grande. Como mayordomos fieles que somos, nunca debemos manejar nuestro dinero y posesiones de una forma que desagrade a Dios. ¿Ven? Nunca debemos hacerlo. Letra B, estamos hablando de nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Lo primero que habíamos dicho es que Dios pide de nosotros que seamos fieles. No en aquellas cosas que creemos nosotros que son valiosas, sino aún en las cosas pequeñas. Dios pide de nosotros fidelidad. Seamos fieles en lo poco. ¿Amén? Seamos fieles en todo. En todo seamos fieles. Porque no nos olvidemos de que Dios es el dueño y nosotros solamente somos ¿qué cosa? Administradores nada más. Dios, en su gracia, nos ha dado esa responsabilidad. Pero Él sigue siendo el dueño que sabemos claramente que un día pedirá cuentas. Letra B. La lealtad con respecto a las posesiones de otro puede determinar lo que usted está dando. Lucas 16, 12. Dice así: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Algunas personas no se les puede confiar más debido a que han sido infieles en las posesiones de otros. Esto a veces se pasa por alto. Cuando es nuestro, o cuando creemos nosotros de que nos va a traer algún beneficio porque es mío, que yo lo adquirí, puedo haberlo comprado o cualquier otra cosa, yo lo valoro más, ¿vale? Y le doy pues el uso y correcto y todo ello. Pero cuando sé que aquello no me pertenece y no es mío y quizás nunca lo voy a obtener y nunca lo voy a tener, no lo uso como si fuera mío, sino le doy un mal uso, un uso incorrecto y no lo cuido. ¿Qué es lo que Dios nos dice pues, en esta hora? De que aquello que no estás recibiendo y que quizás no es tuyo, valóralo de la misma manera como si fuera tuyo. Cuidado. ¿Por qué? Porque justamente eso no solamente va a revelar nuestro corazón, ¿vale? Sino también eso también de alguna u otra manera nos está capacitando para que Dios pueda ver si es que Él puede también confiar algo a nosotros. Si somos nosotros confiables, si nosotros le vamos a dar el mismo cuidado y el
de mi propiedad. A veces este principio, a veces muchos lo pasan por alto. Y llegamos a creer de que como que esas cosas no cuentan para Dios. Pero en esta noche, déjame decirte que es importante. Es importante que si alguien te ha encomendado algo, lo cuides, seas leal, le des el uso correcto como si fuera tuyo. Eso es también necesario e importante. Y eso cuenta para Dios. Y cuando hablamos acerca de eso, tenemos que tocar un punto de repente que va a herir algunas partes. Y justamente acerca del préstamo del dinero. Si alguien te ha prestado dinero, lo más recomendable es que le devuelvas. Eso también es una actitud también de lealtad y de fidelidad. Es por eso tan importante entender los principios financieros de Dios. Es importante ir aprendiendo y a pensar de la manera como Dios piensa y ve concerniente al dinero y a las posesiones. Cuando nosotros desconocemos estos principios bíblicos sobre las finanzas, vamos a tener vidas incorrectas, vamos a tomar malas decisiones concerniente al dinero. Y al tener una creencia equivocada y una creencia equivocada y un principio equivocado, eso nos va a llevar a tomar malas decisiones en el campo financiero. Oseas 4:6 dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Amén? Y ese es uno de los grandes problemas que lamentablemente en el siglo XXI está pasando. Hablo del ámbito cristiano concerniente a las finanzas, concerniente al dinero. Muchos de los problemas económicos que sufrimos en nuestro país y en muchas partes del mundo, justamente es por la falta de conocimiento de los principios divinos para tomar decisiones correctas concerniente a la economía. No nos olvidemos de que Dios es el dueño de todo, de que Dios tiene el control de todo, de que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Hay una enseñanza, o hubo una enseñanza, y creo que hasta ahora en ciertos círculos religiosos, es que antes se creía de que ser prosperado, anhelar de repente ser una persona rica económicamente, era pecado. Se creía que Dios quería de que todo creyente sea una persona pobre. Y pobre, algunos lo comparaban con una actitud de humildad. Pero si así fuera, el 80% de nuestro continente serían cristianos piadosos. Y no es verdad. No es pecado, no es malo que un cristiano anhele, y desee prosperar, ser una persona millonaria. No es malo en sí, no es pecado. Como le decía, la Biblia nos habla de hombres, que fueron personas millonarias.
que tenía muchos ganados, que tenía muchos esclavos por cantidad. Y Dios los seguía añadiendo y bendiciendo y bendiciendo. Y la Biblia claramente habla de Abraham y habla también de Job. Habla también de la vida también de José. Por eso, el desear esas cosas, el querer ser una cosa próspera no es pecado. Lo que hace la diferencia es nuestra actitud a esas cosas materiales. El dinero y las posesiones pueden usarse para bien o para mal. Depende del conocimiento que tengamos nosotros sobre ello y lo que pensemos sobre el dinero. En el Antiguo Testamento, el Señor hace llegar su recompensa de abundancia a su pueblo cuando le obedece. Cuando su pueblo le obedece, según el Deuteronomio capítulo 28, con las bendiciones y las maldiciones, nos dice claramente de que ya dependía de su pueblo si obedecía. Si obedecía, Dios prometía no solamente cuidarlo, bendecirlo, prosperarlo, darle larga vida, etc. Pero también había la otra parte también, de que si desobedecía, le venía todo lo contrario. Le venía la muerte, la pobreza, la enfermedad y tantas otras cosas más. Deuteronomio capítulo 30, 15 y 16 dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Ese es el deseo de Dios, que también nosotros seamos prosperados, no solamente espiritualmente, emocionalmente, sino también económicamente. Salmos 35, 27 dice lo siguiente: pero que se alegren y griten de alegría. El Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. El Dios habla hoy. Entonces podemos nosotros orar por nuestro bienestar económico cuando nuestra relación con el Señor es saludable. Y si tenemos una perspectiva apropiada concerniente a las cosas materiales. 3 Juan capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Un día leí este texto y cambió totalmente mi mentalidad. Cuando leí este texto y decía, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces yo entendí que hay 3 áreas en nuestra vida que Dios desea que nosotros seamos prosperados. Espiritualmente, que es la parte de tener a Dios en nuestra vida, cuando lo aceptamos y vamos creciendo en el conocimiento de Él. Emocionalmente a Él, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, que todo ello se vaya alineando a los propósitos de Dios. Y lo otro económicamente. Así mismo yo me hacía un escaneo y dije, no, a ver, ¿en qué áreas pues verdaderamente estoy siendo prosperado? Dije, no, a esta parte espiritual, emocional, y miré la otra parte y dije, en esa parte no le di mucha importancia, y es una verdad. No le di tanta importancia como
como Dios quiso que yo también lo haga. ¿Por qué? Porque en el contexto donde nosotros nos convertimos se creía así, ¿ven? Se creía de que tenías que prosperar espiritualmente, nada más, y con eso era suficiente. La parte emocional no era tocada mucho, aunque la Biblia decía también, pero desconocían. Y ni qué hablar de lo otro, ¿ven? Pero hoy tenemos la oportunidad, no solamente de prosperar, si todavía no lo hemos hecho espiritualmente, aceptando a Jesús en nuestro corazón y teniendo una relación con Él, sino lo segundo también, que saber también de que nuestra alma también, Dios desea también sanarla, esas heridas emocionales, traumas, prejuicios que quizás llevamos por mucho tiempo, por momentos difíciles que hemos pasado de repente en nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros hermanos. Hay tantas cosas a veces que toda nuestra vida nosotros hemos ido adquiriendo y que no hemos solucionado. Pero Dios también quiere que en esa parte también nosotros seamos sanados. Y también la otra parte económica. En el mundo sabemos claramente que tener sobreabundancia, escúchame bien, y tener muchas posesiones y comprarte lo último, un iPhone 15, o comprarte ahora que estaba viendo las refrigeradoras que ahora en Japón ahora ha creado la que tiene una inteligencia artificial que tú ahí puedes ver y te habla, ¿no? Qué cosas necesitas llenarlo, qué cosas pues ya están pasando todo eso y todo ello. O viajar a los mejores lugares en el mundo donde vivimos. Mucha gente piensa que eso es ser una persona prosperada. Pero la manera de Dios es totalmente diferente. Si usted tiene todas sus necesidades satisfechas y suplidas, que aún tiene para poder bendecir a otros, escúchame bien, siéntase usted una persona bendecida. Todo lo demás que pueda usted ir adquiriendo, véalo como un regalo de parte de Dios. Auto, casa, el privilegio que quizás pueda irse de repente, no hay que irse por ahí de repente a otro país de repente de paseo. Eso ya es algo que también Dios puede ir añadiendo, pero si usted tiene todas sus necesidades suplidas, y a usted no le falta nada, y sus hijos de repente tienen para poder alimentar, para ir al colegio, todo ello, y para bendecir también a otros, y para apoyar también al dinero donde usted está, usted es una persona bendecida, porque puede vivir cada día tranquilo, pero no como el mundo a veces lo ve o lo piensa. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de compararlo, y cuando vemos a alguien que sí está viviendo como el mundo, esa vida próspera, a veces nosotros nos minimizamos, ¿no? Y así mismo nos hacen creer de que somos pobres, ¿ven? Pero ellos son pobres espiritualmente, ¿ven? Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Y eso también es tenerlo todo, pero no es todo lo que Dios quiere dar. Dios tiene más cosas para cada uno de nosotros. A veces también se ha llegado a creer, ¿no? Y eso también es una creencia, que si tienes una fe verdadera, siempre serás próspero. Pero la Biblia, ¿qué nos dice concerniente pues a estas ideas o creencias equivocadas que quizás por mucho tiempo hemos abrazado? Justamente nos pone el ejemplo de José.
muchacho, uno de los más queridos por su padre, Jacob. Pero en esa situación, Jacob era una persona muy próspera. O sea, la situación económica en esos tiempos cuando nació José era muy buena. O sea, era una persona millonaria, si queremos decir en este lenguaje. Y en ese lugar nació José. Pero no solamente José experimentó la prosperidad, sino que también posteriormente, a causa de la envidia de sus hermanos, él es vendido y él experimenta la pobreza. Él también pasó por esa etapa de la necesidad. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que depender de quien lo había comprado, tenía que trabajar, tenía que vivir como esclavo. Pero todo ello era permitida por Dios para poder formar su carácter. Porque Dios tenía preparado algo para José, y eso lo sabemos claramente. José tuvo que pasar por muchas tentaciones. ¿Cómo no recordar cuando la mujer de este general egipcio comenzó a seducirlo? Él tuvo que huir de la tentación. Y todo esto era un tiempo de preparación para lo que José iba a llegar a ser. Saben claramente que fue el segundo en Egipto. Pero Dios quiere darte un secreto el día de hoy, para que tu economía sea restaurada y puedas tener una economía sana. Josué 1:8. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que pide Dios para poder tener una economía sana? Medita en las Escrituras. El meditar quiere decir el que yo tengo que leer, y esa palabra tiene que estar en mi mente. Tiene que estar las 24 horas del día. Tengo que ir esa palabra en mi mente. Y una vez que yo llegue a entenderla, ponerla en práctica. Dios promete prosperar mi vida. Porque no solamente detrás de la meditación, no solamente Él promete prosperar mi vida, Dios también va a evitar que tome decisiones riesgosas concernientes al dinero. Y voy a usarlo correctamente. Pero también hay que decir claramente que solamente depende de Dios. Y sabemos claramente de que la bendición y la prosperidad vienen de parte de Él. ¿Por qué? Porque ¿quién nos conoce pues así con exactitud? ¿Quién es el que nos conoce con total claridad? Dios. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él espera que nosotros confiemos en Él, cualquiera sea su decisión divina. Pero sí, una cosa Él promete siempre: suplir todas tus necesidades.
y no dejar de que tú padezcas, y que seas a veces de tropiezo, un mal testimonio para otros que saben que tú sigues a Cristo. Porque a veces esto ocurre, nosotros, queramos o no queramos, la gente nos ve y sabe que somos cristianos y saben que predicamos de un Dios que bendice, que Dios cuida, que un Dios pues que prospera. Pero imagínate, ¿no?, que nosotros declaremos eso, pero que en la realidad nuestra vida es todo lo contrario. Estamos siempre en problemas económicos. Quiera o no quiera, la gente a veces dice, no quiere saber nada de las cosas del Señor, porque siempre nos ve siempre en la misma situación. Eso no quiere decir que podamos nosotros pasar por algunos problemas económicos, pero no toda la vida, No desde mi conversión hasta que Cristo venga no voy a estar pasando por esa situación. Si esto ocurre es porque estoy tomando malas decisiones concernientes al dinero. Acá hay un cuadro, que voy a leer de una forma rápida, de lo que los pobres, la persona próspera y también los mayordomos, en este caso son los mayordomos del Señor, piensan. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos, en este mundo en que vivimos hay pobres, hay personas ricas, pero también hay mayordomos fieles. Los pobres dicen que las posesiones y el dinero es malo. Los ricos dicen no, es un derecho, merezco ser prosperado, merezco ser rico. Pero el mayordomo dice no, tener dinero es una responsabilidad, donde yo tengo que dar cuentas a Dios. Eso es lo que piensa y la idea que tiene un mayordomo, que sabe que hay un dueño que le pertenece todo. El pobre, dice, del trabajo solo cubre las necesidades físicas, mientras que las personas con ese pensamiento de prosperidad, de querer ser ricos, dicen no, el trabajo es para volverse rico. Pero un mayordomo que sabe que le pertenece a Dios, eso dice no, el trabajo es ¿para qué? Para servir a Cristo. A través del trabajo y a través de lo que obtengo, eso es para poder servir a Cristo. ¿Qué es lo que piensa el pueblo de Dios? Dice que el pobre dice que el pueblo de Dios es pobre, mientras que el próspero dice no, el pueblo de Dios tiene que ser siempre, siempre, siempre rico. Aquel que no es rico, aquel cristiano que no es prosperado está en pecado, puede decir el próspero. Mientras que el mayordomo dice que el pueblo de Dios es fiel y tiene que ser fiel en lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué es lo que dice el incrédulo? El incrédulo dice, el incrédulo es rico. Según él dice que es rico el incrédulo, el pobre. Y el próspero dice no, al contrario, soy pobre. Pero el incrédulo dice no, soy infiel. Concerniente al dinero, algunos dicen, por dice doy porque debo hacerlo. O sea, ya es una obligación, pero en mi corazón no lo quiero hacer, pero tengo que hacer lo que puedo hacer.
Pero el rico, la persona que tiene ese pensamiento de prosperidad dice, no, yo doy, pero ¿cómo es? ¿Qué recibo a cambio? Si no me dan nada, pues no doy. Pero el mayordomo dice, doy porque amo a Dios. El pobre al gastar dice, o gasta con temor y sin gozo. ¿Por qué? Porque me está afectando, pero sí. Mientras que el próspero y rico, cuando gasta irresponsablemente. Y es una persona consumista, que siempre está, no se mide al gastar. Cualquier cosa gasta. Pero el mayordomo fiel, cuando gasta, lo gasta con devoción y con responsabilidad. O sea, antes de hacer un gasto, lo voy a meditar. Es necesario, ¿cómo me va a afectar? ¿Me va a afectar solamente a mí? ¿Me va a afectar de repente a mi familia, a mis hijos? ¿Va a afectar mi comunión con Dios? Es lo que un mayordomo antes de gastar piensa. Una pregunta. ¿Cómo describiría tu actitud con respecto a la pobreza y la prosperidad? ¿Qué idea tenemos concerniente a eso? Vamos a entrar ahora en la parte del trabajo. ¿Por qué? Porque también el trabajo es parte también de nuestra responsabilidad. Dios creó el trabajo. En Génesis 2:15 dice claramente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para aquellos que son perezosos, puede sonar una mala noticia, pero Dios creó el trabajo. El trabajo viene de Dios. Dios estableció el trabajo como el medio principal para suplir nuestras necesidades y espera que nosotros trabajemos. Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás. Segundo Tesalonicenses dice claramente 3:10: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así, como dije, ¿no? A la yugular, directo y claro. Pero acá también dice cuántos días tienes que trabajar. Pero no solamente el trabajo que Dios creó sirve para que a través de ellos supla nuestras necesidades, sino también el trabajo, lo que va a hacer la persona, escúchenme bien, es que va a desarrollar su carácter a la imagen de Él. Cuando usted trabaja, usted está reflejando un carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios también trabaja, y Jesús dijo claramente, ¿no? Yo trabajo y mi Padre también está trabajando. O sea, cuando usted está trabajando, entonces usted está reflejando un carácter de Dios. Y no solamente usted está reflejando un carácter de Dios, sino que también usted, a través de su trabajo, usted revela algo.
usted revela destreza, usted va a revelar si es diligente, activo, acomedido. Si usted es una persona que tiene destreza con las manos, a veces no se hace con las manos, y sus juicios son refinados. Mientras que el carpintero edifica la casa también edifica al carpintero. ¿Ven? ¿Por qué? Porque al carpintero le dice, mira, por ejemplo, le dice, quiero que me hagas un púlpito, quiero que me hagas. El dueño le da más o menos la idea, ¿no? Mira, de esta manera todo eso. El carpintero ya con la idea, con el conocimiento y la destreza, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Va a poner toda su creatividad, su habilidad en ese trabajo. ¿Ven? Y dependiendo de cómo termine su trabajo, va a revelar al carpintero si es bueno o si es malo. Si cumplió en el día que le dijo a la persona que vino a pedir su trabajo, si cumplió también en el día exacto. Y si también fue justo también al momento de cobrar para hacer eso. O sea, todas esas cosas de otra manera se da cuenta, eso hace el trabajo. Nos dignifica como personas, revela un carácter de Dios a las personas. Si uno hace bien su trabajo, uno cree que la persona va a venir nuevamente, viene, ¿ven? No solo va a venir, no se va a pasar la voz con otro, va a decir, mira, no, mira, ya ha cumplido, ha hecho un buen trabajo. No va a ser necesario que tú subas pues, ahora en las redes sociales, sino que haciendo más, de boca en boca se va pasando la voz, ¿no? La gente viene y Dios la trae. Es por eso que nos damos cuenta que también el trabajo, dependiendo de cómo nosotros también, de la manera como nosotros trabajamos, también va a revelar lo que hay en nuestro corazón, cómo somos. El trabajo no es solamente para ganar dinero, es también un medio que Dios nos da para que tengamos un carácter a la imagen de Él. Y démonos cuenta, el trabajo también nos está formando como hijos de Dios. Has tenido una oportunidad quizás de enfrentar con alguien que te ve toda la ropa, te ve toda la ropa y no lleva nada. Tienes que tener que tú esa paciencia, ser por ahí carismático, como se dice, para poder hacer las cosas. Pero démonos cuenta que todo ello hace el trabajo. No solamente es para poder ganar dinero y una vez que viene la semana o el mes agarramos y lo gastamos hasta más no poder. Todas las profesiones son honrosas. Todo trabajo es digno. La Biblia claramente no resalta una ocupación como la más importante que otra. En el mundo en que vivimos eso sí existe. Dice, no, este trabajo pequeño. O sea, dependiendo del trabajo, más o menos, dependiendo del trabajo que tú realizas, te define como persona. Pero la Biblia nos habla que hay una gran variedad de trabajos que muchos hombres de Dios realizaron. David fue un pastor, era un trabajo, sí era un trabajo. Lucas fue un médico. Lidia fue una vendedora de telas púrpuras. Daniel fue un trabajador gubernamental que trabajó en el gobierno. Pablo hacía cartas. Si Pablo, escucha bien, yo viví en estos tiempos, no solamente me hubiera hecho cartas, yo también me hubiera alquilado.
con su silla y todo. En este siglo XXI. Y sabemos para hacer carpas, algunos no lo estudian, pero algunos solamente así a la vista nomás aprenden. Pero es un trabajo que dignifica, ¿Qué es lo que piensa Dios concerniente al trabajo? La función de Dios con respecto al trabajo. Hay tres funciones que Dios cumple en relación a nuestro trabajo. Letra A, Dios nos da las habilidades para nuestro trabajo. Éxodo 36:1 dice: así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre de corazón y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado habilidades. Sea en el trabajo donde tú estés, es una habilidad que tú has adquirido. Algunos estudiando o algunos no, con el día a día. Pero es una habilidad, escúchame bien, que Dios te ha dado. ¿Por qué es importante enfatizar esto de que también Dios nos da también las habilidades para hacer bien nuestro trabajo? Porque a veces llegamos nosotros a pensar también de que y nos captamos a veces de la habilidad que llegamos a adquirir y llegamos a pensar de que esto es, de que me ha costado, de que me he esforzado. En parte sí, pero siempre ten en tu mente de que Dios te ha dado esa habilidad, esa destreza, ese talento en lo que tú haces. Dios no valora a una persona más que a otra por la destreza que tiene, pero sí valora si somos fieles en lo que Él nos ha dado. Génesis 39, 2 y 3 dice lo siguiente: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todos tenemos responsabilidad al final de nuestro trabajo, pero debemos de entender de que es Dios quien nos dará el éxito, de que es Él quien nos ayuda a tener éxito. Es Dios. Nos da la habilidad y nos da también el éxito. Nos ayuda a crecer, a superarnos, a mejorar cada día. Letra C. Dios controla los ascensos y avances laborales. Salmos 75, 6 y 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, todo depende de Dios. Pero algunos me dirán, pero tanto así que Dios también aún es parte cuando en mi trabajo yo crezco de posición. Sí.
Nuestra responsabilidad es ser buenos trabajadores, trabajadores responsables, y Dios se encarga de levantarnos, de prosperarnos, de ponernos en posiciones altas en el trabajo. Pero a veces tenemos esta idea. A veces pensamos de que las personas son las que controlan quién lo ascenderá a usted. A veces pensamos eso. Y esa es una forma de poner nuestra confianza en Él. Y a veces cuando tenemos esa idea de que dependiendo a qué posición llegue, depende de Él, es una forma de dependencia de Él, ¿ven? Es una forma de pensar de que mi vida está en Él, y si Él dice no, pero nos olvidamos de que es Dios, ¿sabes?, quien decide llevarnos al éxito y subir en nuestro centro de trabajo a la posición que Él desea que nosotros lleguemos. A veces cuando pensamos todo lo contrario, a veces tratamos de qué, escuchen bien, tratamos de congraciarnos con el gerente y con el jefe, de quedar bien y de hacer todo lo que Él nos dice, porque pensamos de que Él tiene la última palabra, pero olvidamos de que es Dios que tiene la última palabra. Solamente este jefe, este gerente, solamente va a ser el instrumento que Dios va a usar para qué, para subirnos de posición, nada más. Aún en esas cosas también Dios está presente, ¿eh? Porque Dios siempre va a querer nuestro bien. Dice claramente 29:11 de Jeremías: yo tengo pensamientos de bien para cada uno de ustedes. Es por eso, siempre por eso nosotros agradecemos y honremos a Dios cuando nosotros nos encontremos. Si nuestro jefe nos presiona a hacer algo contrario a lo que nosotros queremos, no lo hagamos. Nuestra vida no está en Él. De que nosotros estemos ahí no depende de Él. Si quizás por algún motivo de que nosotros no le hacemos caso en algo que está en contra de nuestros principios, de repente Él nos vota, porque puede ocurrir, Dios tiene un trabajo mejor para él. Algo mejor. ¿Por qué? Porque los ascensos en los trabajos, Dios las guía. ¿Vale? A quien Él quiere, enaltece, y a quien Él quiere, humilla. ¿Vale? Aún en esas cosas, Dios está presente. Así que Dios tiene el control de nuestros éxitos. Dios nos ha dado habilidades para realizar nuestro trabajo. Dios controla los ascensos y las promociones. Sirve, sé responsable, sé puntual, sé un buen trabajador, un trabajador fiel. Y Dios te va a ir subiendo de posición. ¿Ven? Esa es la parte de Dios que nos está ocupando nuestro trabajo. De la misma manera que Dios tiene algunas responsabilidades en relación a nuestro trabajo, tenemos cuenta de que también Dios también está interesado en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, y Él ha prometido suplir cada una de ellas. Pero también, ¿cuál debe ser nuestro papel en nuestro trabajo? Colosenses 3, 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servía. ¿Sabes a quién le estaba diciendo el apóstol con estas palabras? A aquellos que estaban sometidos a sus jefes, aquellos a quienes ellos servían. Le decía, ¿no? Cuando le estés sirviendo, sírvelo como al Señor. Imagínate esa persona que está ahí adelante, que es el Señor. De esa manera sirve. Y Dios te va a recompensar. No te dice que el jefe te va a recompensar. El jefe va a ser solamente un instrumento que Dios va a usar. A veces esto es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos, ¿no?, con jefes o jefas que son de un carácter muy especial, que tienen un carácter a veces humillante o explosivo, y a veces nos es difícil someternos a ellos, o pensar que ya por nuestra mente que el Señor está en esa persona, y eso nos lleva a veces a hacer todo lo contrario a lo que Dios pide. Es difícil, claro que es difícil, pero sabemos claramente que con Dios todo es posible. ¿Ven? Es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros ojos de repente ven delante de nosotros una persona de repente, ¿no?, incomprensible, que siempre nos está humillando, que siempre como que nos está dejando el trabajo, pues, en exceso, y termina nuestra hora y nos sigue, quiere que sigamos trabajando más. Entonces, no de ellos. Pero Dios nos dice, ¿no?, cuando le estés sirviendo a esa persona, imagínate que soy yo quien está poniendo cada vez su trabajo. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, solamente lo hacemos bien, si no lo hacemos siempre para poder agradar a Dios. Imagínate nomás ver a Jesús como tu jefe. ¿Cuál sería tu actitud? Si sería Jesús que te dijera, mira, mañana la hora de entrada a trabajo es a las 7, y Jesús fuera tu jefe ahí, le estaré diciendo eso, ¿qué harías? De repente estaría 5 minutos antes. Pero si yo soy tu jefe, te mando, de repente viene 10 minutos después. Lo más importante es preguntarte cada día al comenzar a trabajar, ¿para quién trabaja realmente? ¿Es para quién usted trabaja? Para el Señor, para Cristo. Usted está trabajando para Cristo. Aún en esas cosas que nosotros llamamos secular, usted está sirviendo a Cristo. ¿Qué más también nos pide nosotros también? Que debemos trabajar hoy. ¿Ven? En Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dependiendo de la labor que tú realices, hazlo con todo empeño. ¿Amén? Hazlo con excelencia. Hazlo de lo mejor. Proverbios 12:27. Pero a ver, precioso el hombre es la diligencia. Trabajemos, en vez de
lugar donde Dios nos ha puesto y el trabajo que nos ha dado, hagámoslo bien. Trabajemos de la mejor manera, porque la Escritura dice claramente que condena la holgazanería, pero alienta la diligencia del trabajo duro. ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Mira, el apóstol Pablo claramente trabajaba, duramente trabajaba. ¿Para qué? Para poder ser ejemplo. El trabajador diligente y esmerado recibirá bendiciones. Proverbios 6, 6 al 8. Dice: ve a la ruina, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Así como aquel que trabaja diligentemente y con esmero recibe bendiciones porque es parte de la vida, cuando es tu trabajo, pues Dios también te va a bendecir. Está la contraparte del perezoso. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de la diligencia enriquece. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo, o sea, el que trabaja con esmero en su trabajo, responsable en su trabajo, es hermano del hombre disipador. El negligente, el negligente. El que no le gusta trabajar, el que para ahí, como dicen, escabulléndose para no hacer bien su trabajo. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Número 3. ¿Cómo debe ser mi trabajo? ¿Con cuánto tiempo debo de trabajar? El trabajar duramente debe equilibrarse con las demás prioridades de nuestra vida. Si el trabajo le requiere demasiado tiempo y energía, y eso le está llevando a dejar su relación con Cristo, tenga cuidado. O también el descuidar su familia, tenga cuidado.
Eso quiere decir que el trabajo es en exceso. Está trabajando excesivamente. Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada, en el campo y en la siega descansarás. El descanso es un asunto de fe. ¿Puede el Señor hacer que nuestros 6 días de trabajo sean más productivos que 7? ¿Puede hacerlo? Claro que sí. ¿Qué quiere decir esto? A veces la gente trabaja excesivamente. ¿Por qué? Porque piensa que trabajando más va a ganar. Pero olvida su relación con Dios, olvida su familia y tantas cosas otras que va descuidando. Y eso va a llevar ¿qué cosa? A un enfriamiento. Pero ¿no crees que Dios tiene el poder de que en esos 6 días pueda suplir todas tus necesidades? Claro que sí. ¿Él lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Y Él siempre, Dios está dispuesto también a hacerlo. ¿Por qué es importante entonces también que no trabajemos excesivamente? ¿Por qué? Porque al trabajar excesivamente a veces afecta nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Es por eso que no trabajemos excesivamente. Guardemos un tiempo de descanso en forma regular. ¿Sabes antes cuántos días trabajaba? Voy a decir algo. Solamente 3 días trabajaba. Y estaba poco para volver perezoso. 3-4 días no trabajaba la semana. ¿Sabes qué hacía en ese tiempo? Dormía más. ¿Por qué? Porque mi labor es de amanecida. Y ese es el momento donde más uno quiere dormir. Pero ahora eso ha cambiado. Ahora trabajo 6 días a la semana. A veces 5. Y como dicen, ¿no? Aquí sobre la persona pues que trabaja diligentemente, Dios te bendice. Trato de no trabajar excesivamente. ¿Por qué? Porque trabajar excesivamente puede también dañar mi salud física, mi salud espiritual, de comunión con Dios, y mi salud mental. Pero no solamente aquí nos dice claramente que no debemos trabajar excesivamente, sino también nos manda a aquellos que tienen jefes por encima suyo a honrarlos a ellos. 1 Pedro 2:18 dice lo siguiente. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los que son buenos es sencillo, ¿cierto? Obedecer, respetar todo ello. Pero aquellos que son todo lo contrario, cuesta. Es difícil, pero es necesario hacerlo para dar testimonio. Y para terminar, honremos a nuestros compañeros de trabajo y no les difamemos. Proverbios 30:10. No acuses al siervo ante su señor,
Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Dios también está involucrado en nuestro trabajo, claro que sí. Eso también es parte también de nuestra mayordomía y lo que Dios quiere para nosotros, concerniente al suplir nuestras necesidades. Todo eso que estamos viendo es parte de nuestra mayordomía, es parte de nuestra responsabilidad, que también Dios también está involucrado y desea lo mejor para nosotros. Nuestra segunda lección va a ser lo siguiente: consejos, gastos y deudas. Vas a aprender cómo salir de la deuda y cómo debes de gastar.